Debemos responder las preguntas número 21 y 22 con base en el siguiente texto. El origen de la palabra vacuna. En el siglo XVIII, un médico inglés, Edward Jenner, descubrió un método para la protección contra la viruela. Él descubrió un hecho muy curioso. Las mujeres que ordeñaban vacas se infectaban de un tipo de viruela que no le hacía daño a los humanos, llamada viruela de vaca. Estas mujeres casi nunca se contagiaban del tipo de viruela que sí le hacía daño a los seres humanos. El doctor descubrió que la viruela de la vaca actuaba como protección y evitaba que los seres humanos se enfermaran por un tipo de viruela más grave. La palabra vacuna proviene de una conversación que el médico tuvo con una joven campesina. Cuando el médico le explicaba sobre los riesgos de contraer la enfermedad, ella respondió: "Oh no padeceré nunca de esta enfermedad porque he sido protegida por mi vaca. O mejor, fui vacunada por mi vaca". Entonces continuó explicando que fue ordeñadora y que debido al contacto con las ubres de las vacas nunca se enfermó de viruela. Con ayuda de este descubrimiento, el doctor pudo crear una vacuna contra esta enfermedad. Pregunta número 21. El enunciado nos presenta lo siguiente. Las acciones que le permiten al doctor Edward Jenner descubrir la clave para la creación de la vacuna contra la viruela son: A. Observar cuidadosamente, investigar un suceso extraño, crear un gran invento. B. Investigar la comunidad, analizar una enfermedad, atender enfermos. C. Ordeñar muchas vacas, analizar las ubres, examinar la gente enferma. Y D. Beber mucha leche de vacas enfermas, inventar una vacuna, estudiar medicina. Para poder responder esta pregunta debemos ingresar directamente al primer párrafo del texto y estructurar en qué forma se ordenan las ideas que nos permiten responder el mismo. Vamos a mirarlo frente a las opciones. Si miramos el primer párrafo, entendemos que dice que el médico inglés Edward Jenner descubrió un método para la protección contra la viruela. ¿Cómo lo descubrió? El primer hecho que él descubrió fue que las mujeres o las personas que ordeñaban a las vacas no tenían la misma viruela que tenían las otras personas o los demás seres humanos. Y luego entrevistó a una mujer con la que habló y corroboró esta información, dándose cuenta que con el contacto con las ubres de vacas, las mujeres o las personas que ordeñaban esos animales no tenían esta viruela o tenían una viruela, por decirlo de alguna manera, benigna, según el texto, comparada con la viruela que le daba a los demás seres humanos. Con base en esos elementos fue que inventó la vacuna, dándole el nombre de vacuna a partir de la raíz de la palabra, que es la vaca, por la mujer que decía la vacuna, es decir, la vaca que me vacuna, es decir, la misma raíz de la palabra en etimología. La pregunta es: ¿cómo entonces se hizo ese descubrimiento y cómo se llegó al invento con base en esta información que nos dice el texto? Miremos las opciones entonces. Si miramos la opción D, esto es imposible porque dice que beber mucha leche de vacas enfermas, inventar una vacuna y estudiar medicina no corresponde con lo que hemos dicho anteriormente, que es la secuencia en la que el texto ordena sus ideas. Tampoco la C, porque él no ordeñó nunca vacas ni analizó ubres, solo analizó la gente enferma y no se cumplen las dos primeras premisas que se plantean en esta opción. La opción B, investigar a la comunidad, analizar una enfermedad, atender enfermos. En ningún momento del texto hemos dicho que él atendió a los enfermos, aunque sí analizara la enfermedad e investigara en la comunidad cuáles eran las raíces de la misma para descubrir su vacuna. Pero si miramos la opción A, que nos habla de observar cuidadosamente, investigar un suceso extraño y crear un gran invento, sí cumple lo que pasa con el texto inmediatamente mirando que en la primera parte observar cuidadosamente fue darse cuenta que le pasaba a la gente que estaba en contacto con las vacas, a diferencia de quienes no lo estaban, y que las personas que estaban en contacto con las vacas no adquirían la enfermedad. Entonces, eso es observar cuidadosamente, investigar un suceso extraño, es decir, él fue más allá solamente de la observación y también dialogó con una de las personas que estaba en contacto con las ubres de las vacas para darse cuenta que esta persona no se contagiaba de la enfermedad. Y crear un gran invento hace referencia a la última parte del texto donde se dice que entonces el médico Jenner inventó esta vacuna. Por esas razones, entonces, la respuesta correcta para la pregunta número 21 es la opción A.